con esta alerta, porque Irán advierte sobre una peligrosa fuga radiactiva en la central nuclear de Bushehr, tras el ataque que hoy recibió, que ahí estamos viendo las imágenes impactantes, de un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Esta central nuclear, la de Bushehr, está en peligro desde hace mucho tiempo y este es el cuarto ataque que recibe desde que comenzó la guerra hace poco más de un mes. Esa es la central nuclear. Es la central nuclear civil, de uso civil, la única que estaba en funcionamiento ahora a raíz de todos estos ataques allí, que está pegada al Golfo, está sobre el Golfo Pérsico y que fue alcanzada por un misil arrojado por Estados Unidos e Israel en forma conjunta, provocando lo que ustedes ven a la izquierda. Primero, una gran nube de humo que se ve allí y la destrucción por completo de esta central nuclear por este ataque. Esta central nuclear data del año 1973, fue levantada por Rusia y de hecho había personal ruso en la central nuclear que inmediatamente el gobierno de Rusia decidió que se vayan de Irán, justamente por este riesgo, y hay una persona fallecida a raíz de este ataque. La novedad tiene que ver con esta alerta lanzado por el gobierno de Irán diciendo hay riesgo radiactivo serio. Esto es lo que ha dicho el gobierno de Irán. Y ojo que no son los únicos que están diciendo lo mismo, sino que incluso habló Rafael Grossi, el titular de la OIEA, ¿no? El argentino que preside la Organización Internacional de Energía Atómica, dijo: basta de atacar centrales nucleares, están poniendo en riesgo a toda la población. Ese es un límite que no se tiene que correr jamás en ningún tipo de ataque, porque no es el primero que existe, recordemos los de junio por parte de Estados Unidos e Irán, pero también tengamos en cuenta que hay otras instalaciones militares que están siendo permanentemente asediadas por los ataques de Estados Unidos e Irán. Van a ver cuáles son las instalaciones nucleares y militares que Irán tiene, que son los objetivos principales que están siendo atacados por Estados Unidos e Israel. Bueno, lo que contábamos ahora es lo que acaba de ocurrir en el día de hoy en el sur de Irán, justamente en lo que tiene que ver con la base nuclear, la central nuclear, perdón, de Bushehr, que es una central nuclear que lo que produce es energía eléctrica. No es que está produciéndose bombas así, produce energía eléctrica, con lo cual al atacar eso dañan energéticamente a toda la región. En la zona de Shiraz ha habido este ataque. Pero fíjense, en Isfahán, la central nuclear, el centro de tecnología nuclear de Isfahán, está siendo permanentemente asediado por los ataques de Israel y de los Estados Unidos. Obviamente, el centro de búsqueda nuclear de Teherán también está siendo atacado y hemos dado cuenta en más de una ocasión. Y obviamente las miradas están puestas en Natanz, que fue la central nuclear que fue atacada en su momento en junio y ahora volvió a ser atacada en Fordow, esa central nuclear que estaba bajo la montaña, que también fue atacada nuevamente así. La de Kondab también, que fue atacada, que ahí atacaron justamente lo que tiene que ver con las aguas pesadas en Kondab. Pero bueno, los riesgos radiactivos están extendidos porque son frecuentes los lugares donde, obviamente instalaciones nucleares y militares de Irán que están siendo objetivo una y otra vez por parte atacados por Estados Unidos e Israel, ahora con la novedad de lo que pasó hoy en Bushehr. Es peligrosísimo esto, ¿no? Realmente, Gabriel. Sí, porque no sabemos cómo sigue la escalera de la escalada, ¿no? O sea, estamos en un proceso de escalada permanente y donde se empieza a comprometer cuestiones muy sensibles. Para entender esto tenemos que también observar que primero es una advertencia de esto de vamos a llevar a Irán a la edad de piedra. La cuestión que me parece que está en juego acá y que Estados Unidos adoptó en ese sentido el objetivo de Israel es debilitar estructuralmente a Irán. Y debilitar estructuralmente a Irán significa destruir un conjunto de capacidades tecnológicas, estratégicas de desarrollo. Me parece que ahí entra en juego
esto de lo de la central nuclear. Es una central nuclear vieja, es una central nuclear que compromete, como decía, la relación de Irán con Rusia. Es una central nuclear con fines pacíficos, pero me parece que no tengo la información si esto fue, creo que por lo que yo venía escuchando antes de llegar acá, no se afectó el reactor, estructuralmente la central, pero es como una advertencia. Entonces, el gran problema acá es no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Y hasta dónde, aparte, sabemos que Israel tiene armamento nuclear, que eso también genera un desequilibrio regional muy importante. Que Irán no lo tiene, recordemos, claro. No tiene armas nucleares Irán. Entonces ahí ya hay un desequilibrio estratégico, o sea, hay un actor en la región del Medio Oriente que tiene armas nucleares, los demás no tienen, y además tampoco lo reconoce, por lo tanto tampoco son inspeccionables, tampoco. Entonces eso ya genera una asimetría. Entonces, en base a esa asimetría también hay muchas especulaciones hasta dónde eso en algún momento puede generar un ataque nuclear. Bueno, estamos viendo acá, como ya se vio en Zaporilla, lamentablemente también, ¿no? En Ucrania, que la amenaza a atacar centrales nucleares, que puede generar un desastre radiactivo y un desastre para la población, es algo que se usa en este juego de la escalera de escalada. Sí, yo me acuerdo que con lo de Zaporilla, que es la principal central nuclear que está en Ucrania, pero ahora está bajo dominio ruso, y que es la principal central nuclear de toda Europa, he hablado en su momento con Rafael Grossi y él me decía directamente, el peligro es gravísimo, o sea, es una potencialidad. A ver, Chernobyl quedaría hecho un poroto al lado de lo que podría pasar con Zaporilla. Bueno, aprovechando que estamos hablando de este tema, tenemos comunicación ahora con Julián Gadano, que de esto sabe y muchísimo, fue secretario de Energía Atómica de la Nación en su momento, es especialista y director del programa de Energía Nuclear e Innovación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y Julián, creo que lo tenemos allí, ¿no? En un Zoom, si no tengo mal la información. Julián, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, los escucho. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vení justo para esta conversación que estábamos teniendo porque, bueno, primero que nada, hoy pasó lo de Bushehr, esta central nuclear, esta advertencia que acaba de hacer Irán diciendo hay riesgo radiactivo. No sé qué información tenés vos sobre este tema y qué peligro hay realmente con respecto a esto. Bueno, yo los estaba escuchando, los agarré comenzados, pero escuché parte de la conversación que estaban teniendo. A mí me parece que esto hay que ponerlo en contexto, porque vos citaste Zaporilla también. Es decir, estamos asistiendo a un... Bueno, primero, no es que, digamos, la central nuclear como para, digamos, desdramatizar y tranquilizar, no ha sido bombardeado el reactor, digamos, ¿no? Sino que han caído explosivos en las inmediaciones, cosa que ya había... digamos, tiene algún parecido de familia con lo que había pasado en Ucrania. Dicho esto, habría dos comentarios para hacer. Uno, estamos ante un escenario nuevo en estos últimos años, que es que hay combates en los cuales se involucran ejércitos regulares en territorio donde hay centrales nucleares, es decir, donde hay inventarios radiactivos importantes. Entonces, esto es un llamado de atención, como vos bien citaste, Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo ha planteado y creo que esto amerita una discusión respecto de poner a las centrales nucleares bajo el mismo estatus de protección que en una guerra, por ejemplo, tiene un hospital, digamos, ¿no? Es decir, que sea digamos, un crimen de guerra bombardearlas. Ahora, dicho esto, yo creo que, y sin quitarle dramatismo a la situación, yo creo que en general el riesgo está en que esto ocurra por accidente, porque sinceramente dudo mucho que un país ataque de manera, digamos, intencional, bombardee una central nuclear, porque eso es algo que genera, digamos, le puede generar perjuicios al país atacado, pero también al país atacante. Entonces, me parece que el problema es que en el contexto de una guerra esto puede pasar, porque en una guerra hay bombardeos, hay, digamos, intercambio de explosivos, etcétera. Sinceramente dudo mucho de que algún digamos, país lo haga de manera intencional, ¿no? Lo pensaba en el caso de Ucrania y lo pienso ahora también. Ahora, Julián, te pregunto, porque hemos visto que no es el primer ataque que hay contra una central nuclear. Esta es una central nuclear particular, ¿no? Porque
digamos, lo que hace es proveer electricidad, si no tengo mal la información, a todas esas zonas del sudoeste, digamos, de Irán. Irán. Ahora te pregunto, las otras centrales nucleares que fueron atacadas, como habían sido atacadas en junio pasado, ¿sí hay un riesgo concreto de una mayor radiación o que algo así pueda ocurrir? No, bueno, viene bien la pregunta para aclarar. Es decir, la central nuclear de Bushehr es una central nuclear. Es decir, es una central, digamos, es un reactor cuyo, digamos, objetivo es generar energía eléctrica, igual que nuestras Atuchas o nuestro embalse, ¿sí? Igual que Zaporilla. Más chica que Zaporilla. Además, en Bushehr trabajaron, digamos, profesionales y técnicos argentinos en la década del 70, así que cuando todavía, digamos, porque el inicio de la construcción de esa central se hizo en tiempos del Shah, ¿no? En cambio, lo que sí fue bombardeado no son centrales nucleares, sino instalaciones con fines militares que no tienen material irradiado, no tienen material radioactivo, digamos, es decir, la irradiación que emite el material en las instalaciones que fueron bombardeadas no tiene nada que ver con la radiación que puede llegar a emitir una central nuclear. ¿Qué se bombardeó en su momento? Y eso sí, se bombardearon porque hubo intención por parte de Israel y Estados Unidos de destruirlas. 2 plantas de enriquecimiento de uranio, que es un paso muy necesario para una bomba nuclear, y una planta de conversión, digamos que es un paso necesario para enriquecer uranio, de conversión de concentrado de uranio a un gas que se llama hexafluoruro de uranio. Entonces, esas 3 plantas, 2 de enriquecimiento y una de conversión, que están en Natanz, en Fordow y ahora no recuerdo, y en Isfahan, sí. Esas sí fueron bombardeadas con la intención de destruirlas y probablemente las destruyeron, pero no son centrales nucleares, no tienen uranio irradiado, es decir, tienen uranio pero previo al proceso de fisión, con lo cual esto no genera una emisión masiva de radiación como sí ocurriría con una central nuclear. Entonces, la diferencia no es trivial, ¿no? Claro, es totalmente central. Julián, sí, y sobre esto te pregunto, porque hemos escuchado a Donald Trump más de una vez diciendo, con su lógica y su discurso y su dialéctica tan particular, que van por los 500 kilos de uranio enriquecido que tiene Irán. Contame cómo es eso, ¿dónde existen esos 500 kilos? ¿Dónde están? ¿A qué nivel de enriquecimiento están? ¿Cuán cerca de la bomba están o no? Bueno, digamos, si yo supiera dónde están, pasarían 2 cosas conmigo. Te estarían buscando. Posibilidad seria de enriquecerme. Sí, por un lado tenía posibilidad seria de enriquecerme y por otro lado mi vida estaría en riesgo. Así que, por suerte no lo sé. Pero creo que nadie lo sabe, y quizás ni siquiera los iraníes, porque, bueno, tal vez los bombardearon. Digamos, lo que se especula es que, digamos, los iraníes lograron sacar ese material. Para aclarar a la audiencia, digamos, el uranio enriquecido es aumentar la proporción del isótopo fisionable en el material. Esto es del isótopo 235, ¿sí? Es decir, enriquecer uranio significa aumentar la proporción del isótopo, digámoslo así, la forma, o sea, la cantidad de partículas que tiene el núcleo, que sirve para una reacción nuclear, ya sea para fines pacíficos o fines militares. Lo que pasa es que para fines pacíficos, con enriquecer entre el 5 y el 20 basta. Para una bomba, vos tenés que tener una reacción en cadena muy rápida, muy potente y en una masa muy contenida. Entonces necesitas mucho enriquecimiento, 90%. Esas 500 kilos que nadie sabe si fueron destruidos, si Irán los tiene escondidos, etcétera, estaban enriquecidos al 60%. Todavía no habían llegado al grado militar, pero ya estaban en un grado de enriquecimiento que es relativamente sencillo llegar al grado militar, siempre y cuando tenga las instalaciones para hacerlo, que suponemos que Irán ahora no las tiene. Pero sabe cómo reconstruirlas, digamos. Entonces, en primer lugar, lo que hay que decir es que Irán no tiene manera de justificar la existencia de esos 500 kilos al 60% si no es con un objetivo militar. Digamos, no hay que ignorar eso, ¿no? Y por otro lado, evidentemente lo que la información nos indica es que tanto los Estados Unidos como Israel lo que quieren es tomar ese material, no porque les interese tenerlo, porque tanto Estados Unidos como Israel tienen uranio enriquecido, sino para evitar que A, quede en manos del régimen de los ayatolás, o B, aún peor, termine en un mercado negro que nadie sabe cómo termina eso. Entonces, efectivamente, cuando el presidente de Estados Unidos dice vamos a ir a buscar ese uranio, está diciendo
sí, nos importa saber dónde está. Ahora, de ahí a que puedan buscar, va a ser imposible que lo encuentren sin meter gente en el territorio, lo cual es de un riesgo importante, digamos, ¿no? Y por otra parte, es muy probable que ni siquiera los iraníes sepan dónde está, porque después del bombardeo no sabemos dónde está, ¿no? Y ahora, con uranio enriquecido al 60%, ¿cuánto tiempo puede pasar para poder llegar a la bomba, como decían, porque recuerdo que incluso el secretario era de contraterrorismo de Estados Unidos renunció al gobierno de Donald Trump diciendo es mentira que Irán representara una amenaza para nosotros y que estuviese cerca de la bomba nuclear. ¿Cuánta es la distancia en tiempo de un uranio enriquecido al 60% y la posibilidad de tener una bomba? Bien, bueno, cuando Irán tenía sus instalaciones intactas, las de Isfahán, la de Fordo, digamos, estaba más o menos a un año, año y medio, lo cual es poco realmente, ¿sí? Ahora, el enriquecimiento de uranio es la condición necesaria para tener una bomba. Es decir, que un país sepa o no cómo enriquecer uranio, lo pone o no en las puertas del club nuclear, ¿sí? Es decir, tener tecnología, capacidades, conocimientos, instalaciones de enriquecimiento de uranio, si no tenés eso, no tenés nada. Ahora, además de tener eso, necesitas otras cosas. Necesitas tener capacidad de construir misiles que carguen, digamos, construir toda la arquitectura que contiene la cabeza nuclear. Necesitas transformar ese uranio enriquecido en pellets y a su vez en un dispositivo en donde meter los pellets. O sea, necesitas un montón de cosas que también Irán tiene que construir, ¿sí? Muy pocos países tienen esa capacidad. Argentina la tuvo y muy tempranamente. Digamos, Argentina nunca tuvo fines militares, ni siquiera en la época de la dictadura, pero podría haberlos tenido si quería, y muy pocos países las tienen. Ahora, de ahí, digamos, Irán, bueno, tiene un material que en un año podría estar en condición de tener una bomba. Ahora, lo que pasa es que necesita todo lo demás, y todo lo demás está muy destruido. O sea, Irán tiene las capacidades digamos, relacionadas con poder hacer artefactos nucleares, artefactos militares, ya bombas, muy dañadas. Entonces hoy no está a un año, está mucho más atrás, claro, ¿no? Aún teniendo ese material. Julián, vos sos docente universitario en la UNTREF, sí, ¿no? Y te quiero preguntar porque una de las cosas que llama la atención es que dentro de los ataques hechos por Estados Unidos e Israel, han atacado universidades. Se calcula que alrededor de 30 universidades fueron atacadas y en particular han sido atacadas universidades que forman científicos que por ahí pueden llegar a ser después desarrolladores de todo el tema nuclear, ¿no? ¿Crees que hay una estrategia también allí de cortar cabezas, digamos, de los futuros científicos para que nunca Irán llegue a ese desarrollo? A ver, te lo voy a decir de una manera suave, digamos. Por supuesto, es posible que parte de esos ataques, yo no estaba al tanto de que habían atacado esa cantidad de universidades, pero, bueno, forman parte en una guerra hay muchas consecuencias, digamos, siempre pierden los civiles, ¿no? Y es probable que parte de eso también tenga que ver con eso. Pero, para decírtelo de manera suave, en un conflicto en el que están involucradas capacidades nucleares, las personas que saben cómo construir esas capacidades nucleares son blancos militares y lo han sido desde que existe la investigación nuclear en la Segunda Guerra Mundial. Esto es así, digamos. Se convierten en objetivos militares, digamos. Perdón, no te escuché. Decía que se convierten en objetivos militares primordiales. Sí, claro, se convierten en objetivos militares, sí, porque vos tenés dos condiciones, hay dos condiciones que hacen que un país pueda tener armas nucleares. Bueno, la tercera es la voluntad de tenerlas, ¿no? Por supuesto. Pero vos tenés que tener el equipamiento, si querés, tres condiciones. Los recursos, es decir, tenés que tener uranio, tenés que tener digamos, toda la tecnología y de equipamiento que digamos, tenés que tener metalurgia, tenés que tener industria, etcétera, y después tenés que tener conocimiento, y el conocimiento en gran parte son personas. Entonces, si vos, lo voy a decir de manera suave, digamos, eliminás las personas, también atrasás a tu país enemigo en ese camino hacia la bomba nuclear. Es decir, vos ten en cuenta que para Israel, que Irán tenga armamento nuclear, o sea, una vez que un país tiene armamento nuclear, ya no vuelve atrás. Diga, el caso de Corea del Norte. Entonces, si vos tenés un país, digamos, para Israel, que Irán tenga armamento nuclear es condición de supervivencia, digamos. El vínculo que tiene Israel
con ese tema, incluso es mucho más fuerte que el que tiene Estados Unidos. Por eso Irán, al que busca desgastar desde el punto de vista de los costos de audiencia de la guerra, es Estados Unidos, no a Israel, porque Israel no lo desgasta. Israel está, digamos, muy comprometido como Estado en este conflicto. En cambio, Estados Unidos, si el petróleo está a $150 de un año, bueno, la sociedad civil se va a cansar, digamos, ¿no? Es diferente el vínculo, ¿no? Julián, te agradecemos muchísimo el contacto, muy amable y esclarecedor, por cierto. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Julián Gadano, ¿no? Nos explicaba un poco desde su conocimiento lo que tiene que ver con toda la amenaza nuclear en torno a todo esto, tratando de tranquilizarnos un poco, que viene bien en este contexto, pero sabiendo que es un tema delicado. Alerta de